Bueno, vamos a comenzar entonces. Si alguien me puede indicar por ahí, sí, hermano, sí se está transmitiendo, se lo voy a agradecer mucho, así que alguien puede hacerlo. Hoy vamos a tener el tercer estudio de los dilemas matrimoniales en la iglesia. Este tercer estudio se llama "En el principio no fue así", y nuestra lectura va a ser allí en Mateo 19. Si lo encuentra, dígame amén, amén. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Concluye el Señor Jesús. Sin embargo, dice el versículo 7, le dijeron, estaban insistiendo con este tema los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hasta ahí leemos, oramos al Señor y ahorita entramos ya, hermanos, al estudio, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, mi Dios, y que ésta llene nuestro corazón. Señor, que traiga a nuestra alma también descanso en ti, Señor, y en lo que tú has determinado para nuestras vidas. Señor, las cosas viejas sabemos que han pasado, pero Padre, en nuestras vidas sirven también, Señor, para no volver a caer en los mismos errores y en los mismos pecados. En tus manos estamos, Padre. Guarda nuestras vidas, guarda los matrimonios en nuestra iglesia, todo para honra y gloria tuya. En Jesucristo, amén, 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 amén. Bien, hermanos, la historia lo voy a dejar para el final. La historia se llama "Deberían separarse". Al final se las cuento, ¿sí? Dice la Biblia que el mismo el mismo Juan Bautista fue a la cárcel y de allí fue asesinado, cortaron su cabeza por hablar sobre el adulterio. Este tema es un tema muy recurrente hoy en día, no solamente dentro de las iglesias, en el mundo, en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque hoy hay muchos permisos para poder vivir en pecados, de los cuales la Biblia nos habla que los creyentes debemos apartarnos. Sin embargo, la sociedad, el mismo gobierno, las mismas leyes, incluso hoy en día, y me atrevo a decirlo así, los derechos humanos, fíjese bien, los derechos humanos dan permiso, promueven de manera abierta estos pecados. Pero al principio no fue así, ¿sí? Cuando vienen con Jesús los fariseos, de hecho hay dos puntos de vista acerca del divorcio.
un grupo defiende el divorcio casi por cualquier razón y hablan acerca del mandato, o sea, que se manda a que se divorcie la persona. Otro creía que el divorcio se podía permitir en caso de una infidelidad. Así creían ellos. El conflicto gira alrededor de la interpretación de Deuteronomio 24. Vamos a Deuteronomio 24 para conocer el texto y no ser sorprendidos por alguno o por algunos que le dan su propia interpretación al mismo. Deuteronomio 24. Lo tiene. Dice la Biblia: cuando alguno toma mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer, el segundo hombre, el segundo marido, el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Todo lo que aquí encontramos, hermanos, era un permiso. Cuando nosotros leímos, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos decía allá en Mateo 19, no pierda Deuteronomio, allá en Mateo 19, leíamos y cómo, hermanos, la palabra de Dios es tan clara cuando buscamos en ella, ¿sí?, respuesta. Cuando vienen los fariseos y le dicen al Señor: ¿por qué pues, en el 7, 19:7, ¿por qué pues mandó Moisés un mandato, ¿sí?, una ordenanza? Moisés mandó, él me mandó que diera carta de divorcio. Jesús responde, y responde con palabra de Dios, porque la palabra de Jesús es palabra de Dios. Jesús es Dios. Y Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés ¿qué? Os permitió. Hay una diferencia muy grande entre permitir y mandar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una cosa es permitir y otra cosa es mandar. Es como cuando un niño se queda a cargo de sus hermanitos, ¿sí?, y cuando un hermanito hace algo malo, va y le pega, y cuando viene la mamá le reclaman y él le dice a la mamá: es que tú me dijiste que yo me encargara. Sí, pero no le dijo que le pegara, ¿verdad? No, nomás le dijo cuídalos, no le dijo pégales. Ustedes sí les dicen pégales, no, ¿verdad? Nunca les mandan pégale. Es que mi mamá me dijo que te cuidara y órale, ¿verdad?, el trancazo. No, acá los fariseos están como niños y le preguntan a Jesús por qué Moisés mandó, y Jesús les dice: Moisés os permitió. Y cuando vamos a Deuteronomio nos damos cuenta, y como les explicaba la semana pasada, había una formalidad en el desposorio, o sea, en el compromiso que ligaba a una pareja, pero todavía no, ¿sí?, conyugalmente o en una relación, hasta que se juntaran en uno, la muchacha fuese sacada de su casa, llevada para una ceremonia religiosa y luego llevada a la nueva casa. Este caso del capítulo 24 marca lo que la semana pasada también explicábamos acerca de que si una mujer era denunciada por el marido, como dice aquí la escritura, con una cosa indecente, y esta cosa indecente no era otra cosa que no era hallada virgen, o que ella misma confesara, sí, que no era virgen. Entonces la ley permitía al hombre darle una carta de repudio, ¿sí?, una carta de divorcio, y
y la mujer podía tomar la carta, ¿sí? Y no era asesinada, no era apedreada, no era muerta, ¿sí? Sino que ella podía salir, y si otro hombre estaba en acuerdo de casarse con ella, lo podía hacer, pero era la única causa, no había otra, ¿sí? Pero luego dice también la Biblia, y esto es, hermanos, porque creo que a veces había hombres que aún amando a la mujer, ¿sí? Yo no sé si por un despecho o por cualquier cosa buscaban dejarla o abandonarla, ¿sí? Entonces el Señor en la ley dice, pero si el segundo, ¿sí?, también la despide o se muere, el primero no puede volverla a tomar como mujer. Y dice por qué. Dice, y no la puede volver a tomar por mujer porque él la acusó y él la despidió y él la manchó ante la sociedad. Por eso él no puede volver a tomarla como mujer. Y esta era la ley. No tenía nada que ver, ¿verdad?, con que la mujer le olieran los pies, ¿sí?, con que la mujer la anduviera pretendiendo por ahí otro hombre y el marido en celos la despedía. No tenía que ver con nada de esto. Esta ley y esto de lo que estaba hablando el Señor Jesús cuando fue hasta Moisés, porque los fariseos le preguntaban. Jesús, si ustedes leen, hermanos, los versículos de el 1 hasta el 9-10, habla más acerca del matrimonio y de la unión que del divorcio, ¿sí? Porque el Señor Jesús no está interesado, ¿sí?, o no está aferrado a hablar de este tema, ¿sí? Es como aquí en la iglesia. Si alguien me pregunta, hermano, ¿puede hablarme acerca del divorcio? Pues mejor le hablo del matrimonio, ¿verdad? Sí me explico, ¿verdad? Somos nuevas personas, estamos en Cristo, ¿sí? Cuando alguien viene, y lo voy a tocar este punto más adelante, un día lo platicaba con Israel, ¿sí?, del pastor que se divorció de la esposa, se volvió a casar y ahora estaba pastoreando una iglesia. Entonces un hombre de poder en la iglesia, poder económico y de influencia, ¿sí?, un día pues toma la decisión él, la señora, de divorciarse, y viene con el pastor y le dice, pastor, pues hemos tomado la decisión, mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Y el pastor le dice, hermano, pues a Dios eso no le agrada, hermano. Mire, me voy a sentar con ustedes y vamos a platicar y le voy a enseñar cómo Dios es que Él no quiere que ustedes se divorcien. Entonces, hermano, dice, espéreme, pastor. Y luego usted no se divorció, y luego usted no. Bueno, por eso, hermanos, debemos ser congruentes, ¿sí?, lo que decimos también con lo que practicamos, ¿sí? Por eso en la iglesia estoy enseñando estos temas para poder entender que lo que Dios quiere son familias unidas, no familias destruidas. Mire usted en Deuteronomio 19, los versículos 4 al 6. Dice la Biblia, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe, como el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance, si está ahí conmigo, ¿verdad?, y le alcance, dice la Biblia, por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Y este ejemplo nos habla, hermanos, precisamente de cómo Dios proveía de una salida
para aquel o para aquella que de pronto hiciese algo sin intención. Le voy a hablar de la intención un poquito entonces, ¿sí? Mire, yo voy por la calle, voy manejando, atropello a un niño, ¿verdad? Se muere el niño, ¿sí? Entonces, ¿qué quieren los papás para mí? O sea, si están enojados, lo que quieren es que se muera. Que se muera. Mató a mi niño. ¿Qué culpa tenía el hombre si él iba manejando bien y el niño se atravesó corriendo? Si no iba recio, si no se levantó en la mañana diciendo voy a atropellar a un niño y le voy a quitar la vida, no. Así también en muchos casos, hermanos, Deuteronomio capítulo 20, ¿verdad? Deuteronomio, 24, veía a mujeres, ¿sí?, que no tenían una intención, ¿sí?, de pecar, y que de pronto los maridos las acusaban, y si eran acusadas y eran halladas culpables, las iban a apedrear y iban a morir. Entonces el Señor lo que hace es crear una ley para proteger a estas mujeres en aquel tiempo y darles un salvoconducto para que no las asesinaran. Esta ley dice: en los tiempos de Moisés, así como en los de Jesús, la práctica del matrimonio se había alejado mucho de la intención que Dios tenía del mismo. Hoy sucede lo mismo. Jesús dijo que Moisés dio esta ley porque el corazón del hombre estaba endurecido, y hoy en día las leyes que tenemos no son para defender, no, son más bien para destruir, ¿sí? Algunos piensan que las leyes que tenemos hoy en día favorecen y protegen, pero realmente son usadas muchas veces simple y sencillamente para deshacer algo. Por ejemplo, antes en el divorcio, no les estoy dando ideas, si uno de los cónyuges no estaba de acuerdo en el divorcio, no se podían divorciar, ¿verdad? Hoy en día ya no es así. Hoy en día con uno que quiera divorciarse, se divorcian, ¿sí? Muchos, y allá en el mundo, luego cuando platicamos con ellos y luego cuando va el abogado, mejor ya no se quieren divorciar. No llegan al entendimiento de lo que implica un divorcio económicamente hablando, en las vidas a través del tiempo, ¿verdad? Y cómo no termina por ser solamente destruido hoy en día un matrimonio, sino tal vez el siguiente, ¿sí?, para cada uno de los dos cónyuges. Yo digo, hermanos, a los que están acá, gloria a Dios porque Cristo los rescató. El matrimonio permanente es la intención de Dios y por eso así lo predicamos, ¿sí? Pero como la naturaleza humana hizo inevitable el divorcio, Moisés entonces instruyó leyes para ayudar a esas víctimas. Eran leyes civiles, no religiosas, no eran de santidad, no eran tampoco, hermanos, en contra del pecado. Era nada más algo civil para proteger la vida de las personas, pero no era nada religioso. Con la ley de Moisés, un hombre ya no podía casarse, como les decía, o ya no podía echar fuera a una mujer con facilidad, sino que debía escribir una carta formal, se la entregaba a los jueces la leían, iban con los padres de la muchacha, iban después con testigos del matrimonio, hablaban con la mujer, hablaban con el hombre, y lo que todos ellos buscaban era que el matrimonio no se terminara. Hoy en día, ¿sabían ustedes, hermanos, hermanas, que las leyes civiles, antes de formalizar la separación del matrimonio, mandan con sociólogos, con psicólogos, con consultores y con consejeros a la pareja para que hablen con ellos a fin de que el matrimonio no se disuelva? Porque el matrimonio, hermanos, sigue siendo la base de la sociedad, y si esta sociedad está como está, es porque se han separado de este principio bíblico, de este principio divino, ¿sí? Y hoy la sociedad quiere otra base. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo la base de la misma el matrimonio.
El Señor Jesucristo dijo, mas al principio no fue así. Sugiere que Dios cambió los planes en el matrimonio, de ninguna manera. Que cambió las reglas, tampoco. La duración del mismo, menos. Su permiso en relación al divorcio, tampoco. Hoy en día, y yo creo que fue hace un poco más de un año, que les decía de todo lo que se está promoviendo por la ONU, la OEA, por el régimen que vivimos ahora con nuestro gobierno, un gobierno socialista que tira también al comunismo y por el que pues mucha gente votó y ahora lo tenemos, y es en torno, ¿verdad?, no al matrimonio, incluso están promoviendo los matrimonios con fecha de caducidad. Tú entras en una relación matrimonial a 5 años, a 10 años, a 20 años, y al final del mismo te separas sin ningún compromiso, ¿sí? Esto no es lo que el Señor, ¿verdad?, ha enseñado. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dijo al principio no fue así? ¿Por qué dice en el principio no fue así? ¿Será que en el principio era de una forma y ahora es de otra? Pues no. Número 1, el origen del matrimonio. En Génesis 2:18, si usted lo encuentra, Génesis 2:18, lo tiene. Dice la Biblia, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Dios creó al hombre, y no solamente al hombre, también a la mujer, para vivir, hermanos, en sociedad, no para vivir en soledad, individualmente, en un género, no. Hay hoy en día en los censos, que no empieza aquí en nuestro gobierno, luego lo van tomando de otros lados, la vivienda unifamiliar, ¿verdad? Y dicen que las familias pueden estar integradas por una sola persona. Yo no creo eso, ¿verdad? Pero bueno, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, muchos jóvenes, empezó con los jóvenes, hombres y mujeres solteros, ¿sí?, empezaron a vivir solos. Y en los censos, pues, se levantaba el censo como un hogar donde vive una sola persona y se tomaba como una familia de un individuo. Dios no nos creó así. Cuando Dios vio a Adán, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y definitivamente es lo que la Biblia nos enseña. No es bueno que el hombre esté solo. Allá en 1 Corintios capítulo 7, cuando la Biblia habla de este principio de la separación temporal, que lo estaré cubriendo en otro tema, Pablo está hablando sobre los problemas matrimoniales y toca el punto, ¿sí?, de una separación. Y aunque no llega a tocar el tema por completo del divorcio, ¿sí?, dice Pablo que si alguien se separa, lo tiene el 7, voy a ver el versículo número 4, 5 y 4 y 5, ¿lo tiene? Bueno, es del 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí?, y hay diferentes razones para ello. Pero aquí Pablo dice que un hombre solo o una mujer sola son tentados por Satanás para caer en pecados diversos, ¿sí? Porque está hablando de una relación conyugal, ¿sí? Y cuando no hay, ¿verdad?, esta relación, y el hombre y la mujer no tienen un don de continencia, o sea, un don de abstinencia sexual, Satanás los va a tentar
y va a ser fácil caer. El principio de Dios es constituir el matrimonio para que el hombre y la mujer, como vimos en la primera parte de este estudio, vivan en santidad, ¿sí? Porque las relaciones dentro del matrimonio se mantienen en santidad delante de Dios. El marido se santifica en la mujer y la mujer se santifica en el marido en esta situación, o sea, son apartados el uno para el otro. La palabra santidad significa ser apartado, ser puesto aparte, y así un hombre tiene a su mujer y esa mujer tiene a su marido y están ambos en santidad. La obra creativa de Dios no se completó cuando crea a Adán. La obra creativa de Dios, que empezó el día 6 en la tarde, ¿sí? Y por la noche, creo yo, ¿verdad? Dios hace esta operación para traer a Eva y presentársela al hombre el sexto día por la mañana, para por la tarde, ¿verdad?, haber completado toda la obra, ¿sí? Decidió hacer a la mujer del hueso y de la carne del hombre, y eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que nosotros creemos, ¿sí? Y ilustró que el matrimonio entre el hombre y la mujer simbolizan y deben simbolizar la unión de una sola carne, que en un momento eso era, hermanos. Adán era una sola carne y de él tomó Dios parte para hacer a Eva y luego los vuelve a unir en uno. Esto es el propósito creativo de Dios. En Génesis 2, los versículos 21 al 25, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por tanto, concluimos, hermano, que desde el origen, el principio, el génesis de la familia, Dios buscó un hombre para una mujer para un hombre. Punto número 2. Este es interesante porque hoy en nuestros días hay confusión. Y hay una confusión que es promovida, hermanos, incluso, tengan cuidado, hermano, hermana, por maestros. Bueno, primero por legisladores viles. Esos son legisladores viles que quieren que las escuelas empiecen a enseñar que no hay varón y hembra, que no hay niño y niña, que hay personitas, ¿sí? Y que esas personitas pueden ser lo que quieran, Hay gobiernos que están promoviendo, ¿verdad?, las uniones de parejas del mismo sexo, ¿sí? Y hay países, aunque usted no lo crea, porque vamos a hablar ahorita de la bigamia y la poligamia, que han permitido esto durante mucho tiempo. Países que permiten también las uniones de adultos con niños, legales, ¿sí?, aunque inmorales. Y no piense usted que va a pasar mucho tiempo en que alguien se enamore de su vaca, de su chivo, de su perro y legalmente consiga una unión civil. ¿Sí lo cree o no lo cree? Porque antes no creíamos lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Pero creo que, ¿verdad?, las leyes de este mundo están enloqueciendo, y a todo lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Vamos a hablar de varón y hembra. Dice el 1:27 de Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
El matrimonio fue una idea de Dios y fue una idea de dos, para que rime, ¿verdad? De dos, no de uno más uno, no, de dos. Un hombre y una mujer. No fue tampoco de tres ni de cuatro, y me refiero a que Dios formó una pareja. Dios pudo haber poblado toda la tierra con muchas parejas por diferentes partes del mundo. Pudo haber diseñado un plan con unos 10 jardines de Edén, o pudo escoger al mejor o a los mejores para una o muchas mujeres, ¿sí? Pudo haberlo hecho de muchas formas, pero el pensamiento de Dios fue una sola pareja, y con esa pareja poblar el mundo. Un solo hombre para una sola mujer para un solo varón. Ahora, fíjese, hay una leyenda, yo realmente no sé si es hebrea la leyenda, de que Dios creó a una primera mujer, digo, por si alguna vez lo oye, ¿verdad? Y a esa mujer le puso el nombre de Lilith, que realmente es un demonio, ¿verdad? Pero en la historia que luego quieren por ahí venderle, ¿verdad?, a los ignorantes. Yo espero que usted no sea un ignorante o un analfabeta bíblico. Si no, es que Adán primero tuvo una mujer que se llamó Lilith, pero como no lo obedeció, la desecharon y la mandaron al desierto. Y luego Dios creó a Eva y la trajo a Adán, y ella sí obedeció a Adán. Entonces, Adán con ella tuvo a los hijos. Son mentiras. Dios creó a un hombre y creó a una mujer, Adán y Eva. Todo lo demás son fábulas, son pensamientos de hombres, y pues es para confundirlos. A través de la tele, ¿verdad?, de la música, las canciones que se oyen por ahí, películas, medios masivos de comunicación, nos presentan diferentes estilos de vida, la mayoría pecaminosos, porque si no es una vida en familia y no es una vida en Cristo, hermanos, vamos a encontrar muchas cosas sucias dentro de las mismas, muchas cosas sucias dentro de las mismas familias. Aún familias que les podamos llamar nosotros respetuosas, vamos a encontrar cosas que no convienen, ¿sí? Valores malsanos. Constantemente vemos y nos bombardea, hermanos, las redes de creencias, actitudes opuestas por completo a la Biblia. Tenga cuidado, hermano, hermana, con lo que permite que llegue a formar parte de sus opiniones, porque la Biblia es la única norma de verdad. Yo en algunas ocasiones he hablado y he enseñado, y aquí también en otras partes, que uno de los principios bíblicos es que los hijos deben de vivir con los padres hasta que se casen. Pero hay padres creyentes, cristianos, que tienen una opinión diferente. No, es malsano que los hijos ya grandes vivan con los papás. Un hijo de 18 años, 19 años ya grande, y lo mandan a vivir a otro lado y le rentan una casa, ¿verdad?, etcétera. No. Yo les digo a los estudiantes ahí en la universidad, aunque ahorita están en sus casas todos, yo les digo que lo único que yo acepto para que los hijos salgan de sus casas a vivir fuera es que se vayan a estudiar a una universidad cristiana donde los tienen por ahí internados y cuidados, o a un instituto bíblico donde los tienen por ahí vigilados. De otra manera, si quieren estudiar una carrera, etcétera, que busquen cerca de su casa y que los fines de semana puedan regresar a sus casas para estar con sus padres, para congregarse en una iglesia. Pero hay familias que tienen pensamientos distintos. Hoy se nos enseña que no tiene nada de malo, por ejemplo, también probar un tiempo antes de casarse, o juntarse a prueba, y si no funciona, llegar a un acuerdo amistoso de separación y continuar como amigos y ser buenos amigos. Es desenfreno humano, es rechazo al plan divino de Dios. En nuestros tiempos, y ya lo hemos hecho notar, como lo dice Romanos capítulo 1, Dios ha entregado a los hombres a una mente reprobada, ¿sí? Para que no piensen, para que no vean, para que no entiendan. Y Dios los ha entregado, hermanos, a pasiones vergonzosas. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Miren usted ahí en
Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Todo lo que es distinto de un hombre y una mujer es vil delante de Dios. Ahora, quiero primero decir lo siguiente, porque yo no quiero malas interpretaciones. Yo no detesto, yo no aborrezco a las personas, ¿sí?, que desviadas en su mente y en su corazón pretenden ser lo que no son. O sea, un homosexual, una lesbiana, etcétera, todo eso, ¿no? Dios creo que ama a sus almas, ¿sí?, rechaza su pecado y está esperando también, ¿verdad?, que vengan a Él. Pero, hermanos, esto no significa que nosotros vamos a dar pie o vamos a tolerar el pecado, a cerrar los ojos para no verlo y decir, ¿verdad?, que aceptamos cualquier cosa. No es así. Al principio no fue así, ¿sí? Pero los hombres se desviaron. Dice Romanos 1, y voy a leer del versículo a 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto significa que los hombres piensan que lo que ellos creen está bien. Y los psicólogos, los sociólogos de hoy en día, también, ¿verdad?, dando pie a ello, le dicen, es que si tú tienes cuerpo de hombre, no importa, tú puedes ser una mujer. Y si tú tienes cuerpo de mujer y te sientes hombre, tú puedes ser un varón. Y si tú te sientes bien siendo mujer con otra mujer, no importa. Lo que importa es que ames y que tu corazón... Es una mentira, ¿no? Dice la Biblia que la gente se ha envanecido en su razonamiento y su necio corazón ha sido entenebrecido, está oscurecido. Sí, mire lo que dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en sus malos pensamientos y en sus malas obras, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y este pecado, hermano, puede ser una fornicación, puede ser un adulterio, puede ser una relación homosexual, bisexual, puede ser una orgía, puede ser, hermanos, una violación, puede ser cualquiera de estos pecados de lo que nos habla este versículo. Pero mire el versículo número 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y a este pecado se le llama lesbianismo, ¿sí? Una mujer que en lugar de relacionarse con un hombre que es lo natural, ahora relacionándose con otra mujer. Y lo dice el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su pecado carnal, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Podemos entender, hermanos, que al principio no fue así. Al principio no fue así. Dios determinó, hermanos, una relación entre un hombre y una mujer, ¿sí?, por medio del matrimonio, ¿sí? Dice un comentarista, la homosexualidad, cambio o abandono de las relaciones sexuales naturales, también en los días de Pablo se había propagado como en los nuestros. Muchas prácticas paganas lo alentaban, muchos cultos alentaban estas prácticas. Pero la voluntad de Dios es recibir a todo que acuda a Él en fe, y los cristianos deben amar a los demás sin importar su procedencia. Sin embargo, la homosexualidad está estrictamente prohibida en las Escrituras. Mire Levítico 18:22, Génesis, Éxodo, Levítico 18:22. Dice la Biblia: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y si usted quiere ir más allá en estas vilezas, mire el 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión.
¿sí? Entonces, hermanos, he ahí, ¿verdad?, los pecados a los cuales el hombre en estos días de perversión llega a cometer. En el mismo y en el mundo de hoy, en este mundo de hoy, muchos consideran aceptables estas prácticas, incluso algunas iglesias. ¿Sabe usted que ya en los Estados Unidos, no sé si aquí en México, pero con vergüenza, ¿verdad?, hay iglesias bautistas? Bueno, también aquí hay muchas que se llaman o se dicen bautistas, pero que ya ni son, ya tienen muchas doctrinas falsas. Incluso he conocido iglesias bautistas aquí que tienen entre los miembros de su iglesia, escúchelo bien y entiéndalo, ¿sí?, homosexuales activos, ¿sí? Porque luego hay pastores que dicen, es que es homosexual, pero es pasivo. O sea, sí es, pero no practica la homosexualidad. No, hermano, o eres o no eres, ¿sí? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No puede ser que en la iglesia existan personas con este tipo de prácticas. Al cabo se portan bien, aman y Dios les ama. Aman. O eres nuevo o sigues en lo mismo. Y un pecado conduce a otro, y una conducta irresponsable lleva a tolerar otras peores. Las familias que son destruidas, hermanos, por un divorcio, por matrimonios múltiples, llevan a los hijos a confusiones de conducta que terminan por exponerlos a desvíos espirituales, emocionales y al final también físicos. El olvidar y rehuir las leyes de Dios conduce a una mente reprobada y a pecados dolorosos. Entonces al principio no fue así, hermanos. Al principio un hombre y una mujer, el origen de Dios, y varón y hembra. Número 3, bigamia. ¿Qué es la bigamia? ¿Sí? Bueno, vamos a verla desde dos enfoques. Es el estado de un hombre que se encuentra casado con dos mujeres a un mismo tiempo, o de la mujer casada con dos hombres. Mire usted lo que era la ley acá en nuestro país y en nuestro estado y cómo ha ido cambiando, ¿sí? Antes allá, en aquellos tiempos, la infidelidad, ¿sí?, era un delito. Era un delito la infidelidad, ¿sí? O sea, yo estoy casado, ando con otra mujer, pues es infidelidad, ¿ya? La Biblia le llama adulterio, acá le bajan un poquito, ¿sí? Pero ya no es delito. Lo que todavía es delito hoy en día es estar casado aquí en nuestro estado con dos mujeres al mismo tiempo, porque en nuestra Constitución, en nuestras leyes mexicanas, de la República, está prohibido, y también en el estado. No le extrañe a usted que muy pronto, ¿verdad?, al que puede, le den permiso, ¿verdad?, de casarse legalmente con dos mujeres, pero ahora no se puede, ¿sí? Pero, hermano, el hombre fue creado monógamo, maduro, ¿sí? Más en su desobediencia a Dios, rehusó a seguir la palabra de Dios mismo, y fue entonces que comenzó a codiciar, continuó por asesinar, y ahora se ha convertido en bígamo y en adúltero, ¿sí? Pero no cree usted que fue la semana pasada, no, ni el año pasado, no. Esto comenzó ahí en Génesis 4:19, en Génesis 4:19, ¿sí? Dice la Biblia en el 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Antes de esto, y la Biblia lo recalca, hermanos, porque antes de esto, ¿sí?, todos los hombres tomaban una mujer nada más, ¿sí? Pero ahora acá, ¿sí?, encontramos a este perverso, porque fue perverso Lamec, séptima generación de Caín, y el primero en romper deliberadamente la regla de Dios, que toma a dos mujeres para sí. Nada bueno vino de todo esto. La maldad, el desenfreno, la muerte y la venganza
surgen en este hombre. Era un hombre malo, ¿sí? Porque más adelante él declara que a él nadie le va a venir a hacer nada. Si alguien le hiere, va a herir más, y que a él le importa poco lo que le hagan, ¿sí? Era un hombre malo, un hombre perverso. Las únicas dos cosas sobre las que pone su corazón la gente perversa y carnal son las cosas de este mundo, ¿sí? Y son astutos y diligentes al respecto, ¿sí? Sí, hay hombres que dicen, ¿verdad? Y el otro día estábamos hablando, creo que de eso, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita decía, mi abuelita, sí era mi abuelita, sí, aquí está mi mamá, que decía, tú déjalo, hay muchas capillitas, pero una es la catedral, ¿sí? Yo no sé si ustedes lo entienden, ¿verdad? Yo sí lo entiendo, ¿verdad? Que un hombre puede tener muchas mujeres, pero una esposa nada más. Bueno, eso es perverso, pero así habla hoy en día el hombre, el mundo, ¿sí? La maldad del hombre fue en aumento, y hermano, después de Lamec y hasta los días de Noé, nosotros encontramos, ¿verdad?, pues a los hombres cometiendo pecados, que en los más conservadores, como decía yo la semana pasada, Génesis 5 nos enseña, o Génesis desde el 4, y después 5 nos enseña las genealogías de Caín y de Set, y cómo en el capítulo número 6 al final, la unión de seres paganos, de hombres paganos con hombres creyentes, y en desenfreno llevaron a Dios a determinar destruir este mundo por medio de un diluvio. ¿Por qué? Por el desenfreno del hombre. En Génesis 16:3, y esto lo encontramos, hermanos, y ahorita me regreso un poquito, nada más un poquito. En Génesis 16:3, bueno, vamos a ver primero, perdón, discúlpenme, vamos a ver primero el 7:13, ahí de Génesis, 7:13 primero. Dice la Biblia, mire usted cuál es la voluntad de Dios contra lo que hizo Lamec. Viene el diluvio, Dios destruye a los hombres por medio de este. En este mismo día entraron Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y Dios, hermanos, otra vez nos muestra que la preservación de la humanidad y la llenura de este mundo iba a ser por medio de matrimonios, de un hombre y una mujer. Si Dios hubiese querido llenar la tierra pronto, ¿verdad?, tal vez hubiera sacado a los 3 hijos de Noé y les hubiera dado unas 10, 20 mujeres a cada uno. Pero la idea de Dios fue un varón y una mujer. Este es el pensamiento de Dios. Mire usted, hermano, allá en Génesis 16:3, dice la Biblia, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Primero le lleva a la mujer y luego le echa la culpa a él, ¿sí? Bueno, es que Dios les había dado una promesa a ellos que iban a tener hijos o hijos y descendencia. Y esta mujer, en su desenfreno, en su desesperación, le lleva a la sierva y le dice, pues ten un hijo con ella, ¿verdad? Y la costumbre de ellos era que el hijo de la sierva, nacido en casa, era ahijado, ahí surge la palabra, de la dueña de la casa, y la dueña de la casa lo tomaba como suyo,
pero como que no le gustó mucho después a Saraí haber llevado a la sierva, y luego la sierva la miraba y le decía, mira, tú no tienes hijos y yo sí, ¿eh? Y luego ella enojada va con Abraham y le dice, ¿está tu sierva? Ahora mírala, que Dios juzgue a quién está bien, ella o yo. ¿Sabe quién estaba bien de los tres? Ninguno. Déjeme decirle, mis hermanos, que el hijo de Abraham con la sierva, llamado, ¿cómo se llamaba ese muchacho? Ismaelitas, luego los islamitas, luego los islámicos, ¿sí? Y el otro hijo llamado, ¿cómo se llamaba el otro? Isaac, el padre de Jacob, el padre de Israel, han tenido guerra desde esos días y hasta el día de hoy. ¿Sí? Ha habido un pleito casado. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. Al principio no fue así, hermanos, no era la bigamia el plan de Dios. Ni tampoco, hermanos, y como cuarto punto y último, la poligamia. ¿Qué es la poligamia? ¿Sí? Una vez pregunté yo, ¿verdad?, que qué era la poligamia, y algunos dijeron, hablar muchos idiomas. No, esa no es la poligamia, ¿verdad? Hablar muchos idiomas. ¿Cómo se dice hablar muchos idiomas? Es el políglota, ¿verdad? Y la poligamia es que está casado o que está casada a la vez con varias personas del otro sexo, ¿sí? Esa es la poligamia. Un hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres al mismo tiempo. Mire, déjame decirle que aquella mujer que estudiábamos, creo que la semana pasada, hablábamos de ella, que llegó con Jesús y que le dijo Jesús, ve, llama a tu marido, y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien dices, porque muchos has tenido, 5 has tenido, y con el que ahorita estás no es tu marido. Ella no era tal vez una políglota, ¿verdad? Tal vez lo que digo, una polígama, perdón, porque no, a lo mejor sí hablaba muchos idiomas, ¿verdad? Pero tal vez habían muerto sus anteriores maridos, ¿sí? Y el hombre con el que vivía ahora no estaba casada con ella, ¿sí? Pero tenemos que empezar a diferenciar esto. Ahora, para aquellos que de pronto pueden defenderse, dice la Biblia que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Alguna vez leí en un comentario que era definitivo el hecho que Dios había permitido la poligamia en los tiempos de los reyes para preservar la familia real. Y algunos dicen, es que mira, si el rey nada más tenía un hijo y se lo mataban, ya no seguía la cadena real. Por eso el rey tenía, espérame, ¿tampoco las mujeres nomás pueden tener un hijo? O sea, ¿cómo, no? O sea, explícamelo. O sea, tener muchas mujeres para tener muchos hijos. Yo conozco algunas mujeres que han tenido 13, 14 hijos. La mamá de mi mamá tuvo 9 hijos, ¿verdad? ¿Quién tiene más de 9 hermanos? ¿O más de, usted tiene más? ¿Cuántos hermanos son? 12. Familia completa, 12, ¿verdad? Entonces, no, es que quiero tener muchos hijos. Está bien, puedes tener muchos hijos, pero eso no quiere decir que tienes que tener muchas mujeres, ¿verdad? Es que quiero preservar mi línea de sangre. Por favor, ¿sí? En Deuteronomio 17:17, y es la misma pregunta, ¿verdad?, que hice la semana pasada. En Deuteronomio 17:17 dice la Biblia: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres,
para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Sí? Entonces aquí dice que no, ¿verdad? Dios no permitió tomar muchas mujeres, ¿verdad? Y la pregunta que hice es: ¿cuántas son muchas mujeres? ¿Sí? Y las mujeres todas estuvieron de acuerdo que muchas son ¿cuántas? 4, ¿verdad? 4 son muchas. ¿No? ¿Cuántas son muchas? ¿Cuántas, hermana? 2 son muchas. No, para algunos una ya es mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Y creo que concluimos en eso, ¿verdad? Dios nunca permitió ni la bigamia ni la poligamia, ¿sí? Quienes intentan usar este verso, como el permiso para la poligamia, aumentan que el hecho de no decir más de una da pie a que sí se puede tener más de una mujer, ¿sí? Si la respuesta depende del punto de vista personal, se perderá por completo la perspectiva de lo que la palabra de Dios toda, porque no vamos a usar este texto. La semana pasada enseñamos de esto, ¿verdad? No podemos tomar un texto como el todo de la enseñanza, ¿sí? Y cuando en este texto dice muchas, en los demás vemos nosotros una, ¿sí? Una. El que sea muy selectivo y diga 1, 2, 3, 5 o 7, entra entonces en el ámbito de los de Romanos 1. Si usted se quiere situar ahí sitúese. Muy conocida la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, ahí en 1 de Samuel 13, 14, pero en su carnalidad, y después de haber tomado varias mujeres para sí, yo le conté como 6 antes de esto, de 1 de Samuel 14, 13. En Primera de Crónicas da cuenta de al menos 7. Ahinoam, jezreelita, Abigail de Carmel, Maca, hija de Talmai, rey de Gesur, Agit, Abital, Egla, Betsabé, hija de Amiel, más las concubinas que le dieron 9 hijos a David. David en su muerte tuvo que ser procurado, cuidado y recibir apoyo, calor de una mujer que fue contratada para ese trabajo, porque al final pues se casó con 7, o sea, antes de Betsabé 6 y luego Betsabé 7, pero ninguna estuvo a sus pies para calentárselos cuando murió viejito. Tal vez algunos digan, pues es que ya todas se habían muerto. Bueno, la Biblia no dice que todas se habían muerto, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Si usted lo quiere suponer, está bien, pero murió sin una. No hay un solo caso, hermanos, en la Biblia de bigamia o poligamia que haya terminado bien. Siempre en estos casos el plan de Dios fue violado, y en su voluntad permisiva y en su misericordia siempre se llegaban a cumplir sus planes, aun con los pecados de los hombres, ¿sí? Pero esto no es un indicio o complacencia para nosotros en nuestros días, de que si hacemos como se nos da la gana, nos va a ir de todos modos bien, porque algunos en la Biblia lo hicieron y les fue bien. No, lo que estoy diciendo yo es que a nadie en la Biblia que se enredó en estos pecados sexuales le fue bien. A nadie. Entonces por eso nosotros debemos de guardarnos ahora que entendemos y que podemos nosotros llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas, siendo nuevas personas en Cristo. Otro caso es el de Jacob. Jacob, al alejarse de la protección familiar de su papá, donde vivía, una familia monógama, se encontró de nuevo con las costumbres de su abuelo Abraham, que fue polígamo, y tomó para sí 2 esposas, 2 concubinas. Y si usted lee, hermano, si usted se interesara en leer, yo le invito a que lo haga. Toda la historia de Israel, de sus hijos, se va a encontrar ahí con incestos, se va a encontrar ahí, ¿verdad?, con traiciones, se va a encontrar con mentiras, se va a encontrar con adulterios, se va a encontrar
con fornicaciones. ¿Por qué? Porque de eso estaba enredada toda la familia. Toda la familia estaba con eso. Pero a ninguno de ellos, como les digo, hermanos, les fue bien. No hay ninguna duda que no es el plan de Dios en ningún sentido que el hombre tenga más de una mujer, ni que la mujer tenga más de un hombre. Desde el principio el plan de Dios no era este. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Tres y 4, dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El apóstol Pablo habla de una esposa apartada y en honor. Nosotros podemos ver un lecho amancillado, deshonor y nada de santidad en la bigamia y en la poligamia. El otro caso, creo que es el último del que voy a hablar, es el de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ¿sí? Pero Satanás de todos modos tienta, ¿o no? Un hombre o una mujer puede andar en toda su sabiduría, toda su inteligencia, en toda, ¿qué le diré?, toma de decisiones inteligente. Pero la carne, dice la Biblia, ¿es qué? Es débil. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Salomón nunca fue capaz de alejarse de sus deseos lujuriosos y pecaminosos. No fue capaz de dejar atrás el deseo por las mujeres y por las paganas que tenía a su alcance. Yo a veces les digo aquí a los jóvenes, ¿verdad?, que ponen por ahí memes y ponen las muchachas de la iglesia y unas muchachas, ¿verdad?, acá bellitas, y luego ponen las muchachas de la escuela, unas muchachas bien bonitas acá, y así ponen, ¿verdad?, son bien, quién sabe qué. Hermanos, allá en el mundo podemos ver y ser tentados, también en la iglesia, Salomón tuvo muchas reinas, al final terminó con 700. Ahora, le explico un poco cómo era el asunto, ¿sí? Por eso Dios les dijo que no desviaran su mente a los reyes de Israel. El asunto era el siguiente: cada año los reyes, puede verlo en el libro de Esther también, salían a las provincias y traían a todas las muchachitas vírgenes. Usted puede imaginarse, ¿sí?, muchachas, jovencitas, adolescentes, 14, 15, 16, 17, 18 años, y venían con el rey y las ponían en un castillo o en un palacio llamado el Palacio de las Doncellas. La palabra doncella también significa virgen. Cada cierto tiempo estos reyes viles y sucios mandaban traer una de las señoritas del castillo para, y lo voy a decir así, hermanos, abusar de ellas, ¿sí? Después de abusar de ellas, porque eso era un abuso, ¿sí?, las ponían en un castillo que se llamaba de las concubinas del rey, en el palacio, en la casa de las concubinas. Y cuenta la historia que no las volvían a ver. O sea, tenían tantas mujeres estos hombres viles, vírgenes, señoritas, ¿sí?, que no tenían necesidad de volverlas a ver después de que las veían una vez y las tenían con ellos una vez. Pero también cuenta la historia que si alguna de estas llenaba el corazón del rey, se casaba con ella y la llevaba al palacio o a la casa de las esposas. Bueno, Salomón tuvo 700 mujeres que le gustaron para esposas, ¿sí?, y tenía en el castillo de las señoritas que él había abusado de ellas, ¿sí?, porque es un abuso no ser rey, ¿verdad?, y luego tenerlas esclavizadas
en ese lugar 300, tenía 1000. Por eso alguien dice, ay, qué bonito el libro de Cantares, hay que leerlo bien y entender bien quién es el que habla en ese libro, ¿verdad? Para saber de qué se trata. Salomón tampoco terminó muy bien. Salomón, hermanos, fue polígamo, también fue políglota y fue un hombre muy sabio y muy rico. Pero cuando escribe el libro de Eclesiastés, encontramos a un hombre destruido, arruinado, sin fe, pensando nada más en sus propios pensamientos, válgame la redundancia. Encontramos en el libro de Cantares 6:8, digo nada más para que se den una idea, Cantares 6:8, está después de Proverbios. Dice la Biblia, Cantares 6:8, ya lo tiene. 60 sí, son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Bueno, esas son las que tenía en ese tiempo cuando escribió Cantares, ¿verdad? Estaba coleccionando. Entonces, la Sulamita iba a ser una más, ¿sí? Con perdón de la expresión, una más, ¿sí? Aunque amante de mujeres extranjeras, Salomón fue llevado a la idolatría. Mire Primero de Reyes, como usted le quiera llamar, primera 11. Bueno, no quiero leer todo el capítulo, usted lo puede leer todo, pero dice el 1 y el 2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a los de Edom, a las de Sidón y a las Geteas, puras paganas, ¿sí? Y gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero lo más importante es lo que dice al final. ¿Qué dice al final? Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Sí? Entonces el resultado de la poligamia de Salomón fue el desvío de su corazón. Al principio no fue así, hermanos. Al principio de la creación Dios hizo varón y hembra. Al principio estableció un hombre y una mujer, no un hombre y un medio hombre, o una mujer y una que parece mujer, ¿ya? Bueno, una que parece hombre, ¿sí? No hay permiso, concesión alguna para, hermanos, la multiplicidad de parejas de un sexo o de otro, bigamia, poligamia. Solo la muerte de uno de los cónyuges libera al otro del lazo del matrimonio. Romanos 7, 2 y 3. Romanos 7, 2 y 3. Decía un pastor hace años, hermano, tenga cuidado con lo que su esposa le da de comer, ¿ya? Tenga cuidado. No se refería a estar gordito, ¿verdad? Sino que dice la Biblia ahí en el 2 de Romanos 7, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera,
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, aguas, hermanos, aguas, ¿verdad? Con el polvito ese que le ponen, que parece chilito, ¿sí? Tengan cuidado, tengan cuidado. Bueno, hermanos, esta es la lección para el día de hoy, esta es la enseñanza para el día de hoy. Al principio no fue así, y ninguna iglesia, ningún pastor tiene derecho a cambiar lo que Dios hizo al principio y la manera en que Dios lo hizo al principio. Y podemos encontrar en la Biblia los resultados negativos, ¿sí?, de tener una conducta distinta a lo que Dios quiere en el matrimonio. Ahora sí les cuento la historia. Voy a contarles la historia. Esta historia es de hace 25 años. Es de hace 35 años. Y es una historia verdadera, ¿sí? El pastor de la iglesia terminaba la clase de escuela dominical. El tema era el matrimonio y el divorcio. Y en el caso crítico, la vida en el adulterio. Vamos a ver esta clase, ¿verdad?, próximamente también. Ahora, cuando esta clase terminó, déjenme le digo, vamos a ver una clase que se llama Preguntas difíciles de responder. Ahí amplío un poquito más. Se puso de pie al terminar la clase, una iglesia grande, mucha gente, llena la iglesia. Se pone de pie un hermano de la congregación y pregunta así: ¿debe entonces una mujer que vive con un marido y este es su segundo marido separarse de ese marido porque están en adulterio? En una pregunta hecha así nada más, o sea, a ver, ella tiene marido pero está con otro hombre, ¿debe separarse? El pastor dice, sí, la Biblia dice, ¿verdad?, que está en adulterio, debe separarse. Se puso en pie otro miembro de la congregación, otro, y preguntó así: ¿y si esta mujer se casó con su segundo marido cuando ellos no eran cristianos, si conocieron al Señor y ahora con su nueva familia todos van a la iglesia y sirven a Cristo y ellos están legalmente casados y tienen 35 años juntos, deben de separarse? Bueno, ¿se acuerdan que un día les dije que todos los casos son diferentes, verdad? Todos los casos son diferentes. Pero déjenme decirle que estos dos casos eran el mismo caso exactamente. El primero que se puso de pie era un hijo de la mujer, o sea, su mamá, ¿sí?, pero con otro señor que incluso ya ni vivía, ahorita ya ni vive nadie de ellos, ¿verdad? Si quieren, si les interesa saber, ya ninguno de ellos vive, y era un hombre de unos 40 años a lo mejor, el que hacía la primera pregunta. El que se levantó en segundo lugar era el hijo de esa mujer con su papá, que ahí estaba en la iglesia, ¿sí?, y todos sus demás hermanos que ahí asistían también a esa iglesia, ¿sí? Y el uno decía, pues que mi mamá se separe de ese señor, ¿sí? Y el otro decía, ¿y por qué mi mamá se va a separar de mi papá? ¿Sí me explico, hermanos? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, muy, muy difícil, ¿sí? ¿Cuál ahora debería de ser la respuesta del pastor? ¿Cómo debería de contestar el pastor a la pregunta del segundo hijo? Si el primero decía, si la mujer vive con otro hombre y está en adulterio, ¿se debe separar, sí o no? El pastor dice sí, y luego se para el segundo. Sí, pero pues ya tienen aquí 35 años y estamos todos nosotros que somos sus hijos y mi papá es aquí
Ahora, ¿qué tiene que responder el pastor? ¿Que se separen o que no se separen? ¿Y dice usted, hermana Nayeli? Tenía en su congregación a un hombre que se había casado con una mujer antes casada 25 años atrás. Tenía ahí a los hijos, algunos también ya casados, ¿sí? Y hacía más de 25 años que habían conocido a Cristo, ¿sí? Servían a Jesús, llamaban la obra. Aquí hay 3, como siempre les he puesto, para que lo mediten, ¿verdad? Y se lo lleven de tarea. Definitivamente deben separarse, ya que ella era divorciada y vive en adulterio. 2, las cosas viejas pasaron cuando ellos conocieron a Cristo y todo empezó de nuevo. Que se separen, que el hermano mantenga a los hijos que todavía tiene, pero que ya no se junte más con la hermana. Ahí se las dejo, hermanos. Ahí se las dejo, ¿sí? Son los dilemas, por eso son los dilemas en el matrimonio, hermanos, ¿sí? Son los dilemas que se viven en el matrimonio. Gloria a Dios que Cristo nos ha traído a Él y que podemos conocer y que podemos librarnos de volver a caer en problemas como estos o a caer por primera vez en ellos y ayudar a nuestros hijos para que no caigan también en estas situaciones. Dios les bendiga. Vamos a orar para concluir con el estudio del día de hoy. El próximo domingo estaremos estudiando Jehová e Israel, esposa o novia, Dios se divorcia y el principio de la separación temporal. Oremos al Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos ahora, mi Dios, para poder comprender tu palabra, para poder, Señor, aceptarla y aplicarla a nuestras vidas. Señor, si en nuestra iglesia hay matrimonios que sufren consecuencias por pecado, Señor, en ignorancia, sé tú, Señor, el restaurador de estas vidas. Y permite, Señor, que ellos glorifiquen tu nombre, Señor, y que, Padre, en la generación nueva, con sus hijos, puedan enseñar, Señor, y puedan transmitir tu palabra. Ayúdanos, Dios. Guárdanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Jesús rogamos y pedimos. Amén. Amén.